Se estima que se pierden alrededor de 2.6 billones de dólares al año, lo que representa alrededor del 5% del PIB mundial, del cual 1 billón corresponde a empresas que pagan sobornos. La OCDE presentó un informe sobre el cohecho internacional, basado en 427 casos de soborno, en donde comunicó que el 10% de estas empresas los sobornos van dirigidos a la información y la comunicación, así como el 50% de ellos, los sobornos fueron pagados para obtener contratos de adquisición en el sector público. Ahora, hablemos de la empresa Vitol, una empresa multinacional que se encarga de comercializar petróleo y sus derivados en el mundo. En este caso, la noticia de irregularidades se dio a conocer por la Unidad de Corrupción Internacional coordinada por la FBI en Estados Unidos, mediante un informe en el cual se describen los actos de las cifras aproximadas de los montos de los sobornos. Se dio a conocer que durante por lo menos 15 años, la empresa había pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos de diferentes países, entre los cuales se encontraban México, Brasil y Ecuador, con el fin de asegurar información privilegiada y amañar contratos con el gobierno que les darían las ventajas competitivas que resultaron en beneficios ilícitos para la empresa. Entrando en detalles, nos encontramos que la información sobre el modo de actuar de la empresa, en el cual entre el 2005 y 2014, Vitol pagó más de 8 millones de dólares a funcionarios de una empresa brasileña con el fin de recibir información valiosa y así tomar ventaja sobre los competidores que les permitiría ganar los contratos. A partir de 2011, Vitol aumentó por lo menos 5 personas su plantilla de los involucrados en acciones ilícitas. Después de esto, la empresa comenzó a hacer sobornos a empresas en México y Ecuador, y esto fue entre 2015 y 2020, para obtener concesiones de negocios de venta de petróleo y sus derivados. El mismo día que se publicó el informe, la Fiscalía brasileña dio a conocer que seguiría con la investigación, así como aquí en México, el presidente López Obrador mencionó que las autoridades mexicanas también investigarían a Vitol y de ser así, él se penalizaría a los responsables. Ahora, ¿cómo participan las empresas en la corrupción? Las empresas mayormente participan en los actos de corrupción en la manera en que sobornan a servidores públicos que tienen alguna forma de poder y de esta manera obtienen beneficios. Por ejemplo, que les permitieran seguir trabajando sin tener las condiciones necesarias para hacerlo, hasta obtener contratos. Por otra parte, obtener beneficios más específicos como robar agua potable para dárselas a las empresas. ¿Esto cómo nos afecta? Bueno, pues se calcula que en los países en vías de desarrollo son los más afectados, porque debido a la corrupción, una cantidad de dinero 10 veces mayor a la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. En promedio, los montos de los sobornos equivalen al 10% del monto total de la operación y a por lo menos 35% de las ganancias. Lo anterior solo nos dice y nos comprueba que los sobornos restan utilidad y aumentan los costos a las empresas, y de esta manera también se exponen a la pérdida de reputación y a las sanciones. Por parte de las consecuencias en los negocios se identifican las siguientes como las principales. 1. Aumento de la competencia. Aumento de los costos al hacer negocios. Afecta la innovación y pérdidas de reputación. Y ahora nos damos cuenta de esto porque, como podemos observar en este caso, ya que la empresa de Pemex, tras descubrir las acciones de Vitol de la corrupción, decidió suspender sus operaciones y alianzas con Vitol hasta aclarar los hechos, y así es como la difamación de la imagen de la empresa también es una consecuencia. Ahora, ¿pero qué hacen las empresas para reducir la corrupción dentro de ellas mismas, entre otras, y también con el gobierno? Bueno, todos los actos de soborno y corrupción deben sancionarse, eso está claro. Aunque son muy pocos los casos que se han descubierto y son sancionados, la mayoría de estos siguen en investigación, y es ahí donde entran algunas de las organizaciones como la Ley General de Responsabilidades Administrativas para el sector público, con ayuda de las siguientes acciones para reducir la corrupción: inhabilitación, baja de acciones, cárcel, daños de reputación, multas y hasta pérdida de negocio. Bueno, y esto, algunas de las acciones que yo considero para bajar la corrupción, pues primero yo considero que las acciones más eficientes para el combate a la corrupción en empresas puede ser la implementación de cláusulas antisoborno, procedimientos específicos de este sistema, tales como la política antisoborno, políticas de regalos, hospitalidad y beneficios similares, entre otras. También la gestión de riesgos de soborno que soporten las irregularidades de estos actos, así como nos podemos encontrar también algunas teorías que nos señalan que la participación de la ciudadanía también ayudaría mucho para bajar la corrupción de las empresas.